tardes, bienvenidos a este inicio de semana, este lunes 28 de febrero, iniciando la semana pero terminando el mes, el segundo mes del año. ¿Y de qué manera, no? Extiendo mis felicitaciones por el 178 aniversario de nuestra independencia nacional, que aunque se conmemoró ayer, pues los dominicanos consideramos el mes de febrero todo el mes de la patria. Y bueno, hoy me encuentro en compañía de dos honorables caballeros que he invitado este lunes, pues para no quedarme sola con el discurso que tuvo ayer el mandatario Luis Abinader, sino pues bueno, para tener un análisis más amplio de lo que fue esta alocución del mandatario. De esta manera, le doy la bienvenida a Maurice Rodríguez, ¿cómo que se pronuncia esa palabra? Experto en estadística sería entonces, correcto, estadígrafo. Correcto. Estadígrafo es el gentilicio de la carrera, sí. A Maurice Rodríguez, bueno, que ya nos ha explicado que es estadígrafo, experto en estadística, y bueno, miembro del Partido Revolucionario Moderno, y me encuentro en compañía también de Melvinson Almanzar, quien es periodista y locutor. Un placer, hermana Roselvis Vargas. Y como saludos digo yo, a todos, un gusto estar aquí con Amaury y con toda la gente que ve República de la Verdad. Melvinson, y como digo yo, que los periodistas sabemos de todo y no sabemos de nada, porque nos toca hablar y escribir sobre diversos temas y a veces debemos, no pues, pelear con diferentes temas específicos y técnicos para poder escribir y hablar sobre ellos. El tema del periodista es la cultura general. Exactamente, tal cual. Bueno, amigos, y como veíamos la semana pasada, a propósito del mandato constitucional que tiene el presidente de la República, específicamente en el artículo 114, aquí lo comentábamos la semana pasada, el presidente está obligado, ¿no?, a acudir ante la Asamblea Nacional, que es la reunión conjunta de las cámaras legislativas, la Cámara de Diputados y el Senado, para rendir cuentas y hacer una proyección, lo decíamos aquí la semana pasada, de lo que sería la ejecución presupuestaria del año fiscal en curso, en este caso del 2022. Y bueno, vamos a iniciar inmediatamente con la materia, ¿no? Los compañeros que traje este lunes precisamente para analizar el discurso. Y yo le propongo, caballeros, que empecemos con una panorámica general, la impresión de cada uno. A Mauri, si empezamos por orden alfabético. Sí, él llegó primero, además. Bueno, yo creo que el discurso es sumamente esperanzador. Es un discurso bastante atinado y creo que también rinde cuentas de una manera muy acertada de lo que ha sido el comportamiento de todo el aparato económico, sobre todo en este contexto de pandemia. Creo que también el presidente pues, ha sido muy acertado en una respuesta que se necesitaba respecto a lo que es la inflación. Para enero tenemos 1.18 y 8.73 la interanual respecto a enero 2020. O sea, me parece sumamente sustantivo que se hayan tomado medidas importantes, notorias, para que los hogares que ven mermado su capacidad de poder adquirir la canasta básica y también algunos, como sucede en la clase media, pues con esto es una medida que realmente apoya bastante a los hogares. Me parece sumamente sustantivo que esté atendiendo, de hecho, ya casi 1.700.000 hogares, porque ya ahora con estos 300.000 suma 1.650.000 hogares que atiende el programa Supérate, y eso me parece un dato muy relevante si contamos de que somos 2 puntos y tantos millones de hogares. Hay un número importante ya de hogares que están siendo atendidos por esta situación. Decir también que las contracciones económicas que tuvimos respecto al 2020, si pensamos, analizando sobre todo 21 respecto al 20, tenemos una contracción que la mayor fue Panamá de un 18, aquí fue más o menos 12.89 más o menos. Entonces, el término del crecimiento, la proyección del PIB real para República Dominicana fue el mayor de la región, 4.7, y creo que eso fue en gran medida gracias a todas las variables que se pensaron desde el gobierno y no solamente la macroeconómica, sino microeconómica, e impulsando sobre todo mucho lo que tuvo que ver con la oferta monetaria del Banco Central, que apoyó también mucho. En la actualidad, para fines de restringir la inflación, ha subido 200 puntos básicos. Entonces creo que es muy atinado. Me parece también sustantivo que se mencionara todos los logros que se pudieron alcanzar en lo referente al sector salud. O sea, nosotros alcanzamos niveles importantes de la población vacunada, y creo que ahí sí somos ejemplos, así inclusive lo reseñan ya algunos extractos del Banco Mundial, por ejemplo. Entonces, y la mejor apuesta que tenía cualquier país para poder salir lo antes posible
victorioso en esta terrible pandemia, pues lo era definitivamente invertir en salud. Y yo creo que en eso el gobierno no se quedó de brazos cruzados, creo que hizo muy buena apuesta y ahí están los resultados. Hay un incremento de la inversión en hospitales, hay un incremento también en lo que tuvo que ver con las vacunas que fueron prácticamente casa a casa, de manera ya última se está haciendo también casa a casa y creo que en ese sentido el gobierno realmente ha dado una respuesta efectiva en un momento muy difícil pandémico en el país, así que creo que bastante acertado todo lo que exhibió el presidente de la República en esta pasada rendición de cuentas. Amaury, ¿tú tuviste tiempo de estudiar el discurso? Porque yo vi que ayer, no sé si ustedes se fijaron, que el Partido de la Liberación Dominicana, incluso hubo algunos diputados que se les escuchaba saliendo rápido de la Asamblea Nacional para dirigirse a la Casa Nacional del PLD, para formar parte, ¿no?, del conjunto que fijó la posición por parte del PLD sobre el discurso, como que si se lo tuvieran guardado bajo la manga, dieron rapidito su impresión y su respuesta. Parece que lo estudiaron de manera flash, pero bueno, ahí vimos la impresión del Partido de la Liberación Dominicana. Melvinson, tú como periodista, tu evaluación, además como conocedor de la administración pública también. Bien, el discurso, comenzamos por la parte, digamos que más light de él. El presidente, como siempre, bien puesto, elegante, ha mejorado mucho la oratoria, Luis Abinader, ha avanzado de manera enorme su lenguaje corporal, su voz, el tono, la presencia. De verdad que interpretar un discurso de 1 hora 54 minutos de la forma que lo hizo, con ligeros errores, muy poquitos errores y baches, creo que es una gran pieza oratoria el discurso. Además, 66 aplausos pude contar, unas 9 ovaciones de pie, cada vez que se mencionaban temas como la ley de hidrocarburos, lo del fideicomiso, lo de la ley de extinción de dominio, los aumentos de supérate. Esos fueron momentos claves que hicieron, pues, parar a la gente, parar a los presentes allí. Así que en este sentido le damos una B más al presidente Abinader porque ha crecido mucho como orador y creo que es el discurso que lo consagra. Por lo demás, en cuanto al contenido, que es lo importante aquí, creo que es un discurso que casi como todos los mandatarios en las últimas 10 o 12 veces que he visto rendir cuentas, no respetan a la raya el mandato de solo rendir cuentas, sino que aprovechan para hablar de las promesas, para seguir vendiendo esperanza. Bueno, los políticos son vendedores de esperanzas, así que para mí no es raro que todos lo hagan y no podemos venir a cargar el dado a Abinader porque eso es natural. Y además es la gente que lo pide. Yo creo que la Constitución algún día habrá que modificarle eso y decir, mire, no, haga las promesas que tenga que hacer porque la gente lo que espera son las promesas, ¿no? Entonces, vendió esperanza nuevamente Luis Abinader, lo del crecimiento económico y las estadísticas, pues siempre tienen sus pros y sus contras. Ese 12.7% que crecimos fue un rebote económico, todo el mundo sabe, como apuntaba Mauri, que a ciencia cierta es un ritmo de 4.7. Si volvemos a comparar con el 19 se queda ligeramente abajo de un 5.2, pero es plausible porque en pandemia Abinader ha podido tener unos resultados muy interesantes. Sectores a destacar, indudablemente el turismo, hay que darle más a David Collado, más de 5 millones de turistas, el último cuatrimestre completo fue marcando récords, septiembre, octubre, noviembre y diciembre ha sido el mes de mayor asistencia de visitantes en la historia del país en un mes determinado. 21 proyectos que se concluyeron, 23 que van ahora a construirse en el 2022. No mencionó el presidente lo de Fitur, pero comprometimos dinero por casi 2.400 millones de dólares, nuevas líneas aéreas, nuevas rutas, nuevos hoteles. Creo que el turismo es a resaltar, la zona franca crecieron de una manera adecuada. Todo el sector externo, las remesas la mencionó, nuevamente los dominicanos en el exterior hacen grandes aportes. Algunas imprecisiones en estadísticas, por ejemplo, el subsidio mencionó que fueron 13.000 millones a los combustibles y fueron 15.400. Eso es harto conocido. Habló de más de 1.400.000 personas que tienen nuevo acceso a agua cuando no ha inaugurado un solo acueducto. O sea, esas son cifras
que si bien se hacen con asesores y la dan los intendentes de cada institución, un presidente tiene que tener los ojos bien abiertos, que no le cuelen un rolling, porque de verdad que definitivamente 200 centros de asistencia de salud remodelados, 200 centros remodelados, unos centros que tienen menos de 2 años, algunos de hecho, 2 años y pico, o sea, pasarle pintura, yo no sé si se cuenta como una remodelación. ¿Qué más? Habló del tema vivienda, ha prometido hacer más de 10.000 viviendas inicialmente y no he visto cuáles han entregado. Un poquito de manera general esto puedo decirte y nada, esperanzador en parte el discurso, totalmente de acuerdo con Amaury en ese orden, porque la gente quería escuchar cosas sobre la inflación y efectivamente habló de aumentar la inscripción a Supérate, de seguir aumentando el bono gas, aunque una pausita en el bono gas, cuando miras, eran 278 pesos más o menos el subsidio al gas, ¿verdad? Eso tú comprabas 2.5 galones con ello, ahora él lo va a llevar a comprar 3. Y dijo, un galón, un tanque de 25 libras, lo puedes poner por la mitad, señor, coge como 6 galones, o sea, estamos hablando de 3 galones. Qué bueno que lo está poniendo, pero francamente eso no es algo tan significativo y parece que el presidente nunca en su vida vio un tanque de 25 libras, me da por las rodillas, etcétera, pero nada, anunció medidas en materia de la inflación, pero dijo algo que me llamó la atención y es que van a reordenar algunas partidas presupuestarias para poder aplicar estas medidas contra la inflación, básicamente hacia el tema de Supérate, pero la clase media la olvida por completo, la que siempre sufre, la que paga más combustible, la que paga más electricidad, la que le quieren grabar los servicios digitales. No sentí nada a favor de la clase media. Entonces, no todo el mundo tiene Supérate en este país, ni siquiera todos los pobres. Vamos a hacerlo como Jack el Destripador, por parte. Sí. Lo primero que quiero señalar, antes de que continuemos, es, Melvinson, Amaury, porque aquí hemos hecho un esfuerzo por edificar a nuestra audiencia. Lo hacíamos desde la semana pasada. El artículo 114, Melvinson, que dice que el presidente tiene la responsabilidad de rendir cuentas ante el Congreso de la Administración Presupuestaria y Financiera de la gestión ocurrida el año anterior. Dice entonces, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados de las principales prioridades del gobierno que se propone ejecutar en el año en curso. Es decir, que el artículo 114 también ordena al mandatario a hablar de la proyección para ese año, que no es que el mandatario se vaya en campaña, sino que está obligado a hablar del presupuesto de ley general del Estado que le aprobaron, cómo lo va a gastar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, bueno... Y se ha normalizado, o sea, yo no voy a criticar a Luis por eso. No es que se haya normalizado, es que está dentro de la Constitución, o sea, es un mandato constitucional. Entonces, correcto. Ahora paso a que empecemos como el discurso, que empezó por el tema salud, para que me den su impresión. Y quisiera que arrancáramos por los 200 centros que tú señalas. El presidente habló de, literalmente, él dijo, hemos remozado más de 200 centros de atención primaria, no así los centros grandes de salud. No, que dio otras explicaciones. Remozar centros de atención primaria, nosotros sabemos lo que es una UNAP. Una UNAP son cositas pequeñitas que no se necesita ni la grandísima inversión para aquello, pero bueno, dijo que ha remozado 200 centros. Entonces, vamos a hacer una pausa para que al regreso cada uno me dé su impresión de manera detallada del aspecto de salud. 30% de aumento a los médicos, el dinero invertido en vacuna, sí. La vacuna que algunos han criticado que se están casi pasando y que va a haber que donarla a Costa Rica y a otros estados. Eso lo veremos tras la pausa. Amigos, a ustedes, no se despeguen.